Voy a compartirles algo para que vean el patrón y luego repetitivo y luego oren de acuerdo a esta perspectiva. Así que le voy a dar algunas escrituras para que usted vea el patrón que se repite de lo que se dice aquí. Mateo 4:4, vayamos ahí por favor. Y me gustaría que subraye ciertas cosas si está tomando apuntes, que le recomiendo que lo haga. La iglesia es un lugar de entrenamiento, una institución que le educa, es el departamento de educación de Dios en la tierra. Mateo 4:4. Aquí Jesús dice la escritura, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y si piensa en la palabra vivirá, obviamente a su mente viene la palabra subsistir, avanzar, vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, note, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si está tomando apuntes, subraye la frase palabra, o sea, la palabra, porque es un componente crucial en su vida en la tierra. Obviamente Dios está diciendo que así es como tú y yo vamos a vivir. Vivir quiere decir el poder subsistir, el poder tener vida que fluye en nosotros, y eso pasa como resultado de la palabra por el cual vivimos. Estamos en Mateo 4:4. Ahora vayamos a Mateo 8, versículo 8. Mateo 8:8. Y aquí vemos a un centurión donde le responde a Jesús porque estaba en una necesidad grandísima. Él tenía una necesidad desesperante. Uno de sus siervos estaba a punto de morir. Mateo 8:8. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Jesús estaba dispuesto a ir a su casa, pero el centurión entendió el concepto que quiero compartir con usted hoy. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Di la palabra. El centurión sabía que todo lo que necesitaba era una palabra del Señor. Y tiene que entender que en esos días la Biblia no existía como existe hoy, sino que se estaba siendo escrita apenas. Dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. En cada circunstancia donde usted se encuentra, aún como este hombre que estaba en una situación imposible, se veía mal. Quiero que piense en esto. Quiero que piense y que ore eso. Señor, todo lo que necesito es una palabra. Todo lo que necesito es una palabra. Esto nos indica a nosotros el potencial de lo que una palabra del Señor puede hacer. Porque si es todo lo que usted necesita, tiene que ser algo poderoso. Tiene que ser algo que hará cosas increíbles, sobrenaturales. Y el centurión dice, Señor, solo di la palabra, no tienes que venir a mi casa, solo di la palabra. Y eso va a resolver mi situación. Déjeme decirle esto. Todo lo que situación necesita es una palabra. Y va a ver por qué la palabra es crucial. Estamos en Mateo 8:8. Mateo 8:16. Vayamos ahí. Mira lo que dice. Cuando llegó la tarde trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Con la palabra echó fuera a los demonios. Jesús usó la palabra como un mecánico usa sus herramientas. Ahora quiero llevarlo a otro lugar para que recuerde lo que predicamos previamente. Jesús no está operando aquí como el Hijo de Dios. Está operando como el Hijo del Hombre. Está operando como el Hijo del Hombre. Como alguien que nunca ha pecado, que está bien delante de Dios. Y la razón que eso es importante es porque es una persona, uno de los muchos que vendrían, que es usted y yo. Y si usted recibió a Jesucristo como el Señor de su vida, al derramar en su sangre, causó que eso lavara sus pecados y lo pusiera a usted en un lugar de un estado bien entre usted y Dios. Usted está bien delante de Dios porque recibió al Señor. Él lo hizo justo.
Y está hablando de que su naturaleza es justa. No es que usted nunca pueda fallar, usted es capaz de fallar, usted es capaz de pecar, pero su naturaleza no es pecado, sino justicia. Y aquí Jesús está dando un ejemplo de lo que un hombre sin pecado, un hombre justo que está bien delante de Dios logra hacer, que es decir, con una sola palabra de Dios. Vamos. Toda su situación lo que necesita es una palabra. Lo que su situación necesita es solo una palabra. Pero tiene que haber un proceso, el proceso de fe. Y dice que, otra vez estamos en Mateo 8:16. Cuando llegó la noche trajeron a él mucho endemoniado y con la palabra echó fuera a los demonios. Ahora, en Proverbios 18:21, que usted lo ha escuchado muchas veces si ha venido a esta iglesia, la muerte y la vida están en el poder ¿de qué? De la lengua. Quiere decir que mi lengua puede hablar vida o puede hablar muerte. ¿Por qué es tan importante esto? Este concepto es tan importante. Al punto que Dios dice que tú y yo vamos a dar cuenta de cada palabra que digamos. Las palabras son tan importantes que Dios nos va a juzgar por ellas. Y Dios dice que detengamos nuestra lengua, que dominemos la lengua, porque la lengua puede traer vida o muerte. Ahora, vayamos al libro de Juan 1. Vimos esto el domingo pasado, pero vale la pena volverlo a ver. Juan 1:1. Es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan 1:1. Y aquí es el por qué las palabras juegan un papel importantísimo en la actividad que sucede en la tierra. Todo lo que usted ve sucede en este planeta, que sucede en el planeta, es algo que inició como una palabra y luego se ejecutó y llegó a ser una cosa. Todo lo que usted puede ver y tocar, toda la actividad que ve empezó así con una palabra, que llegó a ser una acción, una palabra, un pensamiento, una acción. Por eso Dios dice que tengamos cuidado con nuestros pensamientos. Porque el pensamiento genera una palabra y la palabra una acción. Y tu acción es considerada una semilla y la semilla obviamente trae una cosecha. Dice aquí en Juan 1:1, en el principio era el verbo. Así que antes de que existiera cualquier cosa, antes de que existieran los seres humanos, los edificios, las cosas como las vemos, antes de que existía una palabra. O sea, el verbo se refiere a la palabra, es lo que quiero decir en sí. Antes de que usted pueda ver algo, tocar, probar algo, antes de que existiera algo, la única cosa que existía era la palabra. Y si usted ve un árbol y ve sus ramas y su fruto, no importa qué tan grande y poderoso ese árbol, era en un punto una semilla nada más. Y de esta semilla salió la gloria que era el fruto. Así que todo lo que usted ve en este planeta, usted siempre puede regresar y ver ver el principio de ello, la historia, y va a ver que empezó como una semilla. La palabra era semilla y la semilla causó un árbol y el árbol causó fruto y luego trajo semilla, etcétera, etcétera. Y si sigue hasta el principio de la historia va a ver que inició cuando Dios dijo, sea la luz. Todo lo que existe en la tierra empezó como una palabra. Usted empezó como una palabra. Este teclado empezó como una palabra. Los cielos empezaron con una palabra. Ese animal tal o cual empezó con una palabra. El teclado empezó con una palabra. Todo lo que usted ve puede regresar, puede ver el inicio de la historia empezó como una palabra. El material original de todo lo que se ha construido, hecho, ha sido la palabra. La palabra fue hecho de la palabra. Ese teclado fue hecho de la palabra. Si usted empieza a leer la historia de ellos desde el principio, la palabra creó todo. Las palabras han iniciado guerras. Los divorcios no empiezan a menos que hay una palabra. Los matrimonios no empiezan sin una palabra. Los destinos pueden ser establecidos con una palabra. Jacob
Él estableció el destino de sus hijos con una palabra que oró sobre ellos. Todo lo que usted ve puede verse que empezó con una palabra. Déjenme decirlo de esta manera. Es un mundo de palabras. Después de todo es un mundo de palabras. Es un mundo de palabras. La gente puede ver dónde va a terminar usted en su vida al oírlo hablar. La gente puede decir y establecer dónde va a terminar usted al escuchar lo que usted dice. Tu lengua es como ese timón de barco que guía a tu vida a cierta dirección. Así como el timón guía el barco hacia la derecha o izquierda. Así por eso es que la gente que siempre habla todo lo que le viene a la mente tiene muchos problemas. Porque no todo lo que viene a tu mente es bueno, no vale la pena decirlo. Si usted es una de las personas que dice, yo lo digo tal y como es, no me ando con rodeo, no tengo pelos en la lengua, va a tener muchos problemas. Porque el diablo puede poner pensamientos en su mente y usted los dice y usted está dando licencia al diablo, abriendo la puerta para que le haga cosas. Usted puede decir cosas y esas cosas pueden suceder en su vida. Sea que le dé voz a los pensamientos del diablo o a los pensamientos de Dios. Usted puede darle voz a lo que el Espíritu Santo dice, decretar lo que Él dice y que la palabra se ejecute en su vida. Y aquí dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, o sea, el verbo. Y esto me hace ver que cada vez que yo decreto la palabra de mi boca, estoy decretando, darle la oportunidad a Dios para que Él se mueva en mi situación. Cada vez que yo declaro la palabra, estoy soltando la habilidad de Dios, desatando la palabra del Señor. Porque la palabra es Dios, el verbo era Dios, el verbo es Dios, la palabra, verbo significa palabra. Para mí, para vida de que yo influencie un producto de madera o que yo pueda hacer algo con ello, tengo que encontrar el material que entiende ese material. Si usted está edificando un gabinete, una casa de campo y se rompió algo, por ejemplo, en su gabinete, usted iría a la tienda donde vende madera, a la palería, y usaría un producto que va con ello. Por ejemplo, el resistor entiende, o podríamos decir, lo que la madera hace, porque se adhiere con ello, lo puede usar para ayudar a la situación. El resistor lo usa para pegar madera en este caso. Entonces, para yo influenciar las cosas que fueron hechas de la palabra, yo tengo que hacerlo con palabras mismas. El mundo fue creado con palabras. Si se llevó usar palabras para crear el mundo que me rodea, se va a llevar palabras, que yo use palabras para influenciarlo, cambiarlo. Versículo 14, estamos en Juan 1, 14. Y aquel verbo, o sea, la palabra, estamos hablando de Jesús, se hizo carne, o sea, o tomó forma física, tomó un cuerpo. La palabra tomó una forma física. La palabra de Dios que sale de su boca puede eventualmente tomar la forma física. Y yo quiero que entienda esto. Usted puede crear el mundo que le rodea por las palabras que usted usa, por las palabras que salen de su boca. Usted va a tener lo que dice, de acuerdo a Marcos 11, 23, 24. Usted va a obtener lo que usted decreta. Ahora, quizás usted no lo reciba automáticamente, pero hacia allá va. Va hacia su vida. Así como el correo viene en camino a su vida, ¿verdad? Viene, o sea, alguien lo envió, viene en camino, está en tránsito y va hacia usted. Esa palabra va a regresar manifestada de una forma física. Cuando usted oró la oración de sanidad, usted quiere que esa palabra de sanidad
tome la forma física, tome cuerpo, por decirlo así, que tome la forma física, manifestación de sanidad. Y la palabra de Dios tiene el potencial de tomar la forma física, tangible. Ahora vayamos a Isaías capítulo 55, por favor. Isaías en el Antiguo Testamento, 55, versículo 11. Isaías 55, 11. Veamos esto. Dice, voy a empezar en el versículo 10. Pero como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Perdón, vamos a empezar en el versículo 9. Ya, en el 9. Isaías 55, 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Versículo 10, pues como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello que la envíe. Está diciendo el Señor, lo que yo envíe a la tierra va a producir, no va a regresar vacío. Tiene una tarea específica y va a ser prosperada en aquello para que yo la envíe, para la cual la envíe. Sí, cuando Dios le envía una palabra a usted, Él espera que ejecute en su vida, que traiga resultados. Ahora, ¿qué quiero decir con la palabra prosperando dentro de usted? Déjeme decirle lo que va a determinar si la palabra prospera o fracasa. Aquí va el factor determinante, que lo que va a determinar. Si usted la creyó, prospera. Si usted dudó, falla, no se ejecuta. Porque nada será imposible para aquellos que creen. Así que cuando Dios te envía una palabra, Él está esperando que usted crea esa palabra. Así como la tierra recibe el agua, así como la tierra recibe la semilla, el hombre tiene que recibir la semilla, la palabra de Dios en su corazón. Si usted la cree, va a suceder. Si usted no la cree, con todo lo que es poderosa la palabra, va a fracasar. Va a fracasar. Con todo lo que es poderosa. Y cuando Dios le manda una palabra, Él la diseñó para que prospere dentro de usted, porque usted la creyó. Por ejemplo, veamos un ejemplo de esto. Vayamos a Lucas capítulo 1. Hablamos de esto el domingo, pero vale la pena volver a verlo. Va con esto. Lucas 1, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estamos en Lucas. Y aquí vemos la situación donde María se le dice que va a tener un niño. Y el proceso del que causó que sucediera, yo creo que nos puede enseñar el proceso que la palabra debe seguir para vida de que se ejecute en nuestra vida y tome forma, o sea, que se haga carne, para que entre al mundo físico y se manifieste de una manera tangible que podamos usar en la tierra. Así que Lucas 1, versículo 28, vemos que una palabra le fue enviada a María. Una palabra le es enviada a María. Y note que entrando el ángel a donde ella estaba, María, la que fue virgen, le dijo, salve muy favorecida. Cuando Dios le envía una palabra, Él va a enviar favor. El favor hace la diferencia en su vida. El favor de Dios hace la gran diferencia, el favor. Si usted va a recibir una cosecha de un mejor empleo o una mejor casa o un mejor carro, cualquier cosa, cualquier trato, usted va a necesitar que Dios le dé favor con aquellas personas que vende el carro, que vende con su jefe, con el que vende la casa. Dios va a causar que favor en usted. ¿Me está escuchando? Déjeme decirle, esto es fácil, un ejemplo que le voy a dar. Si usted quiere llevar su vida a un nivel más alto, sea que usted busque un cambio en su carrera profesional,
o una caja nueva, lo que quiere esperar es el favor de Dios. Espere que el favor de Dios se manifieste en su vida. Porque el favor hará más de lo que su mano puede hacer. Usted puede estar interesado en una casa que vale $200,000 y el favor de Dios causará que esa casa que se veía tan lejos de su alcance esté cerca de su alcance. Quizá la sanidad sea lo que se ve alejadísimo de usted, pero el favor causará que esa sanidad esté cerca, a su alcance. El favor de Dios causará que el doctor sepa cómo operarlo. El favor de Dios causará que esa persona que le estaba cobre, diga, sabes que olvídate, vamos a cerrar tu cuenta, no se preocupe de pagarnos. El favor de Dios causará cosas que usted haga lo que no podía físicamente hacer. Dios te dará favor con la gente, te pondrá en el lugar perfecto, con la gente perfecta, en el tiempo perfecto, porque su voluntad es hacer la voluntad de Dios y Él tiene que apoyar eso. Ninguna persona va a la guerra pagando sus propios gastos. Así que el favor de Dios hará cosas que usted no puede hacer. Así que cuando quiera un cambio en su vida, espere el favor de Dios. Y creo que hablamos de eso hace un tiempo atrás. Y hay CDs ahí que pueden comprar. Así que el ángel le anuncia, le dice a mujer, una virgen, entrando el ángel en donde ella estaba, estamos en Lucas 1:28, le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y le dice que está altamente favorecida. La palabra bendita quiere decir facultada para prosperar. No nada más se refiere a finanzas. Puede ser que su matrimonio es bendecido, o sea, con la facultad para prosperar, sus hijos, su carrera, como José, no importa dónde estaba en la prisión, todo lo que hacía prosperaba para su favor. ¿Me está escuchando? Pero todo esto iba a suceder dependiendo de lo que María hiciera con esa palabra. Dependiendo de lo que iba a hacer con la palabra, iba a determinar el resultado final. Pero cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿O de qué se trata? Déjeme decir, la palabra del Señor no siempre va a tener sentido a ti. No siempre va a parecer algo lógico, porque la palabra de Dios no busca el tener sentido a tu vida. Por eso la Biblia dice en Isaías 55, mis caminos son más altos que los tuyos, mis pensamientos más grandes que los tuyos. Hay cosas que tu mente no puede captar ni percibir. Y lo que tienes que hacer es obedecer la palabra del Señor, porque Dios no está tratando de que tenga sentido, sino que genere fe. Va a haber situaciones donde usted va a decir, ay Señor, sí, eso no tiene sentido para mí. Por ejemplo, Dios le dice a una persona que está en ruina económica, que muy apenas tiene, que es pobre, económicamente hablando, que diezme. Y usted dice, ¿cómo voy a diezmar si muy apenas tengo? ¿Cómo voy a dar si muy apenas tengo para comprar comida? Dice Dios, da porque muy apenas tienes. Por esa razón. Así que para que usted suba con Dios, usted tiene que sacrificar su carne o humillar su carne. Si usted quiere vivir, tiene que morir a sí mismo. Si quiere ganar, tiene que perder a sí mismo, a su carne, a sus cosas materiales. Es decir, dice la Biblia que el que quiera vivir tiene que morir. Se está refiriendo a tu carne, a tus deseos. Tienes que buscar formas por hacerle caso a Dios, no como un abogado tramposo que busca cualquier forma de salirse con la suya. No trate de salirse, decir, oh, pues no, yo no vi. No en esta iglesia, pero en algunos lugares. Estamos hablando de diezmo, de ofrendas, o de servir en la iglesia, o de dar. La gente empieza a mirar para los lados, como que no escucharan, como que perdieron el oído, no pueden oír ya. Hablamos de limpieza y empiezan a decir, empiezan a hacerse los que no oyen, los tontitos. Pero lo estamos viendo usted y el Espíritu Santo también lo está viendo usted. Porque si el Espíritu Santo está viviendo en usted,
Él es un dador natural. Usted ve a una persona que dice, brinca y dice, levanta la mano, pastor, ¿qué más puedo dar? ¿Cómo más puedo ayudar? Usted debe estar pensando en cómo usar sus recursos para el reino. Porque créame que el Espíritu Santo no es el que está causando que usted se haga el ignorante que no está escuchando al pastor. Es la carne que está bien viva. Y Dios odia tanto eso, que Él quiere que su carne esté muerta, que crucifique su carne, que el viejo usted quede crucificado. Es lo que Él quiere. Él quiere que crucifique su carne, porque el viejo usted es egoísta, nada más piensa en sí, egocéntrico, es feo de modo, es salvaje, es rudo, es déspota, y Dios no hay lugar para eso en el reino de los cielos. Por eso el Señor quiere que su carne muera, que crucifique su carne. Y en Gálatas 5, 22 le habla, 19 al 22 le habla de los frutos de la carne y del Espíritu. Vayamos otra vez a Lucas 1. Estamos en el versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia, favor delante de Dios. Y ella pensaba, es imposible para mí tener un bebé siendo que no conozco varón o que no he tenido relaciones con un varón. Para ti es imposible, pero por eso el favor viene, el favor de Dios, que va a causar que tú recibas lo que no puedes recibir sin ello, sin la acción sobrenatural de Dios. El favor de Dios causa que tu jefe rudo y salvaje y déspota de repente te quiera, que le caigas bien. Usted se queda anonadado, atónito. La Biblia dice que Israel era esclavo en Egipto, y cuando estaban a punto de irse, Dios los paró y dijo, no, regresen y tomen el oro y la plata. Ahora, tenían que pelear los egipcios con ellos, o tenían que pelear los israelitas con los egipcios. Dame esto o aquello más. No, los egipcios solos querían dar, porque el favor estaba hablando en sus vidas. Y no estamos hablando en favor hoy, pero el favor es un componente que tiene que reconocer que juega un papel importante en su vida y lo llevará a un nivel más alto. Cuando uno se mueve en el mundo físico limitado, usted se mueve en lo sobrenatural, en el favor de Dios. Amén. Le puedo dar muchos testimonios de cómo Dios se ha movido en nuestra vida. Aquí vamos, seguimos. Versículo 34. Dice así. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, o sea, le iba a revelar el proceso. Respondiendo el ángel le dijo, porque el ángel primero dio la palabra, ¿verdad? Ahora el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu Santo va a estar sobre tu vida, ahí esperando, como un helicóptero espera, cuando va a un lugar espera, está suspendido en el aire esperando que algo suceda, ¿verdad? La palabra es decretada y enviada al corazón del hombre, y el Espíritu Santo está ahí para causar que esa palabra sea una realidad. Versículo 25. El ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego le empieza a hablar sobre Elizabeth en versículo 36. Ahora, brinquemos al versículo 38. Entonces, 37, perdón. Porque no hay nada imposible para Dios. Ahora, note lo que dice el versículo 38. Y es importante. Entonces María le dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra. Y aquí es lo que quiero compartir con usted. No solo usted necesita una palabra de Dios. Dios necesita también una palabra de usted, que usted emita cierta cosa. Piensen esto, porque algunos piensan, si solo recibe una palabra de Dios, pero eso nada más es la mitad de la verdad. Usted necesita una palabra de Dios, pero después que la recibe,
Él necesita una palabra que salga de usted, que esa palabra regrese a él. Ahora, ¿cuál es la palabra que María le dio a Dios, que regresó a Dios? Porque el Señor le dio la palabra primero a través del ángel. Y la palabra que ella le regresa a Dios, que ella decreta, es: hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo quiero que piensen esto. Dios necesita una palabra de usted, que usted decrete, y te hace saber que esa palabra tiene la facultad de hacer eso. Y cuando usted la ejecuta, ahora el reino del Señor puede moverse y causar que esa palabra tome forma física y se ejecute en su vida. Dios está esperando que una palabra salga de su boca. Por ejemplo, por las llagas de Jesucristo fui sanado. Eso es maravilloso. Eso es lo que dice la Escritura. Y Dios suplirá todo lo que necesitas de acuerdo a tu riqueza en gloria, en Filipenses 4:19. Ahora, eso es interesante y hermoso, pero eso no termina el proceso, porque Dios envió su palabra. Ahora espera que tú hagas algo con ella, que tú decretes algo. Dice: mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte de acuerdo a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. El Espíritu Santo está ahí esperando que usted haga algo con esa palabra. Y la palabra amén quiere decir así sea, como diciendo que suceda eso en mi vida. Y después que usted regresa esa palabra a Dios y usted notifica, recibir la palabra, y aquí te va, Señor, y usted la decreta, la dice, está diciendo: estoy dispuesto a recibir la palabra. Entonces está dispuesto ya o listo para que el proceso suceda. Se ha hecho conmigo conforme a tu palabra. Ve esto. Todo este proceso pudo haber fallado en su vida si María no hubiera dicho, si hubiera pensado: no podemos pensar locamente con esto, ¿verdad? El pastor tiene que explicar mucho porque no tiene sentido para mí. ¿Cree usted que tiene sentido para mí? Para mí tampoco. ¿De qué habla? Para mí a veces esto no tiene sentido tampoco. Yo no soy un doctor, por ejemplo. Yo no fui a la escuela, pero de una manera u otra, a la escuela de medicina, pero yo puedo poner manos sobre usted y Dios lo sana. Ahora, explique eso. Un doctor va a la escuela por 8, 10 años, a una escuela. Yo nada más leo la palabra y hago lo que dice. ¿Qué tal usted? El doctor puede hacer lo que puede y hace lo mejor que puede, y ya una vez que acaba, dice: no funcionó. Entonces yo les digo: tráigamelo para acá, para orar por ellos. ¿Por qué? Porque esa situación inició como una palabra más bien, y necesitamos una palabra para cambiarla. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios mira su situación y Él envía una palabra. Él envía una palabra a usted. Él sabe por lo que está pasando, sabe que se siente desanimado, sabe que es un mundo difícil, y lo que hace, envía una palabra, y después de eso Él espera, escucharle a usted. A ver si usted va a decretar una palabra, a ver qué palabra va a decretar usted, a ver qué palabra va a decir. Él está esperando. Y está viendo, a ver, la palabra llegó a donde debería haber llegado, a su corazón. Llegó al punto que él o ella va a recibirla y a decretarla también. Note que cuando Jesús iba a orar por alguien, siempre provocó o causó que ellos dijeran, por ejemplo, lo dijo a alguien: ¿crees tú que puedo sanarte, abrir tus ojos, sanarte? ¿Qué quería? Él quería que la persona decretara una palabra, que respondiera, que sembrara la palabra para que Dios lo tomara y que la ejecutara en su vida. Si usted dice: no puedo creer eso, entonces la Biblia dice que a menos que la semilla muere, entonces si no muere la semilla se queda así intacta y no produce, y se queda en su forma natural y no cambia, no crece como un árbol. La palabra del Señor, que creó los cielos y la tierra,
es tan poderosa, pero no le sirve a nadie, o sea, no sirve en la vida de alguien que no la recibe y la declara, no va a hacer efecto alguno. Es como una semilla de un roble frondoso, de un árbol de esos, que con todo que son hermosos y frondosos, no sirve para nada, no sería de uso a menos que alguien la siembre y la semilla se abra y produzca. Es una semilla nada más ahí guardada en la alacena. Y esa semilla ahí no puede hacer nada. Aun cuando le podría mostrar cosas hermosas de lo que un árbol hace, que le da sombra, que le da fruto, todo eso. Esa palabra fue enviada a usted. Y ahora usted piensa, no hay que irse al extremo, no hay que ser fanático. Y usted se rehúsa a decretar una palabra que Dios puede usar. Perdón. Es como el correo electrónico, ¿no? Hay veces le mandan a uno un correo electrónico y hay una forma que notifica a la otra persona que se lo envió cuando usted abrió ese correo. Y le dice, la persona recibió el correo y lo abrió. Y así hace Dios. Él envía su palabra a su vida. Y el predicador le dice, la palabra dice así, asá, asá. O sea, el Señor está enviando la palabra a través del pastor. Y Él espera que usted la reciba, la decrete para que esa palabra se ejecute, suceda en la tierra, tome forma. Pero dice Dios, nadie dijo nada, la palabra no regresó a mí. Pero cuando usted lo hace, el Espíritu Santo va a obrar. Todo el reino de Dios va a obrar. Todos los ángeles van a obrar. La bendición de Dios va a obrar. El favor, la gracia, el reino de Dios en sí va a trabajar a su favor. Después de que usted habló la palabra y Dios la escuchó. Usted dice, Señor, se ha hecho conforme a tu palabra. Se ha hecho conforme de acuerdo a mi fe. Se ha hecho conforme a tu palabra. La recibo tu palabra, Señor, y la creo. Por tu llaga fui sanado. Soy sano. Ahora, David decía, Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi refugio. Tú eres mi roca. Él decía, he oído que tú eres este Dios y yo quiero que sepas que tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, tú eres mi libertador. Usted necesita una palabra del Señor y Él necesita una palabra de usted. No pare en ese punto que dice, no necesito recibir una palabra del Señor. No. O no nada más diga, necesito nada más recibir una de Él. No. Él quiere también recibir una tuya, una palabra que viene de ti. En cuanto a lo que concierne provisión de cualquier cosa que necesite. Él te la envía como una palabra a través de la predicación. Pero ahora el Espíritu Santo está ahí esperando que usted diga algo. Esperando a ver qué va a decir usted. ¿Está usted dudándola? ¿Está usted tratando de que esa palabra tenga sentido a su mente limitada? Si la respuesta es sí, usted va a esperar un largo tiempo para que esa palabra surta efecto, porque están dando por vista y no por fe. Usted quiere bajar a Dios a su nivel humano limitado en la lógica, en cuanto a la lógica se refiere. Y Dios es grandísimo. Si Dios hiciera eso, nuestras cabezas explotarían. Dios dice, mis caminos son más altos que los tuyos. Son más altos y mis pensamientos no son como los tuyos. Si usted decreta la palabra no va a volver a vacía porque Dios la envió. Ahora espera que esa palabra haga eco, regrese a Él para vida de que se ejecute. Lo animo que la próxima vez que lea la Biblia, lea el Antiguo Testamento o cualquier lugar y subraye la palabra creer, donde creyó, donde habla de fe y nada será imposible para que cree. Y Jesús dijo, solo cree. Y se recuerda esa historia cuando Jairo lleva a su hija ante Jesús que estaba ya muerta, de acuerdo a los que vinieron a darle la noticia después. Pero Jesús le dijo, no temas, solo cree, solo cree. Cuando la palabra llega, sale de Dios.